gusto estar hoy aquí y saludar a los hermanos que están llegando. Una bendición que podemos participar juntos de la palabra del Señor. Y vamos a entrar de lleno a nuestra reflexión, que pues es más quizá tipo clase que sermón. Es quizá más estudio bíblico que sermón. De hecho, la sierva del Señor dice que no siempre debemos esperar un sermón todos los sábados. Y vamos de pronto a llover sobre mojado, pero esperamos que haya algo de lluvia refrescante distinta en situaciones que ustedes ya conocen, porque al hablar con los que conocen la ley, ¿qué cosa exactamente nueva se les puede decir? Muy poco, casi nada. Los tesoros todos son viejos. Pero el Señor tiene cosas nuevas de los tesoros viejos, ¿verdad? Así es de que confiamos que por la gracia del Señor, algo de un asunto muy conocido, podamos en esta mañana permitir que el Espíritu Santo nos diga algo adicional a lo que ya conocemos para perfeccionar eso que ya conocemos. Por favor, Mateo 25, sus Biblias. Y creo que la podrán repetir de memoria aquí casi todos. La parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? La conocemos muy bien, pero vamos a leerla, no nos hace mal volverla a leer, ¿cierto? Así la sepamos de memoria. Al mirar en el texto sagrado, eso tiene algo especial. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomando consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras y vosotras, más bien id a los que venden y comprad para vosotras. Y entre tanto que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo, no os conozco. Y entonces la amonestación: velad y orad. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Muy bien. Para entender lo mejor posible esta parábola de las 10 vírgenes, debemos relacionarla por lo menos con otra, que es el trigo y la cizaña, y ya vamos a ver por qué. Pero permítame también hablar de otra que está también aquí, en el mismo capítulo 25, donde nos habla de las ovejas y los cabritos. Y empiezo preguntando lo siguiente: a ver, en la parábola de las ovejas y los cabritos, que la tenemos ahí en los versículos 32 en adelante, esa parábola de las ovejas y los cabritos, ¿para cuándo funciona de manera especial y contundente? A ver, miremos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, dice el versículo 31, serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. En este momento quiero llamar la atención dice, serán reunidas todas las naciones, y serán divididas ¿en cuántos grupos? En 2. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo es eso? En este momento toda la humanidad está reunida en 2 grupos. No, en este momento hay 3.
En este momento hay tres. Lo que dice Romanos 6, el versículo 14, dice, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí hay dos grupos. Pero en el capítulo 7 nos habla de gente sin ley. En este momento hay tres grupos. Toda la humanidad está en tres grupos. Permítame decirlo de esta manera. Sin ley, los que ni siquiera han escuchado la palabra Cristo. Por allá, tantos en la India, en la China, etc. Todas esas zonas están sin ley. ¿La ley para quién opera? Para el mundo llamado cristiano. Pero en el mundo llamado cristiano, unos están, como conocen algo de la teoría, entonces podemos ahí decir, unos están bajo la ley y otros bajo la gracia. No, el que está bajo la ley no está sin ley. ¿Sí? El que está bajo la ley, ¿quién es? El que está bajo la ley está en la cárcel, está por allá, y todo el que transgrede la palabra del Señor que conoce, entonces está bajo la ley porque está bajo la condenación de la ley. Yo espero que los que estemos aquí, todos estemos bajo la gracia, porque no estamos desobedeciendo. Se supone que no estamos desobedeciendo lo que conocemos. Entonces no estamos bajo la ley. Bajo la ley está el que conoce y no obedece. Nosotros debemos estar bajo la gracia. Muy bien. Pero en el día final, ¿habrán qué? Allá no es sin la ley y la gracia y sin... No, ya son dos grupos, ovejas y cabritos, porque ya el conocimiento habrá llegado a toda persona y te habrá hecho su decisión. Entonces son dos grupos. Muy bien. Esto es para el mundo, para todos los habitantes de la tierra, para el día final. La parábola del trigo y la cizaña, ¿para quiénes es? ¿A quiénes se aplica? ¿Se acuerdan Mateo 13? El reino de los cielos es semejante a un hombre, versículo 24, que sembró buena semilla en el campo, pero mientras los hombres dormían, ¿qué pasó? Vino un enemigo y sembró, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Quiénes o qué segmento de la humanidad está representado en esa parábola? Muy bien. La iglesia, voy a citar palabras de vida, leerlo para reforzar esto. El campo, dijo Jesús, es el mundo. Pero debemos entender que eso significa la iglesia de Cristo en el mundo. La parábola es una descripción de lo que pertenece al reino de Dios, su obra para la salvación de los hombres, y esa obra se realiza por medio de la iglesia. Muy bien. Ahora sí llegamos entonces a la parábola de las 10 vírgenes. Y permítanme, antes de seguir, destacar la relevancia de esta parábola. Leo el conflicto de los siglos, página 391. La venida de Cristo como sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario, de la que se habla en Daniel 8:14. La venida del Hijo del Hombre a donde está el anciano de días, tal como se la presenta en Daniel 7:13. La venida del Señor a su templo predicha por Malaquías son descripciones del mismo acontecimiento que está representado también por la venida del novio a las bodas descrita por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes según Mateo 25. ¿Cuántas alusiones al mismo evento? ¿Cuántas? ¿Hay más? ¿Alguien recuerda si hay más o estas 4 apenas? Bueno, les recuerdo. En el conflicto de los siglos, en este mismo capítulo, nos habla del mensaje del primer ángel, que anunciaba la hora del juicio. Entonces encontramos 5 alusiones al mismo evento, al día de la expiación. 5 alusiones. ¿Cuántas veces tiene que ser verdad? ¿Cuántas veces Dios tiene que repetir lo mismo para que sea verdad? ¿Ah? Claro, una sola vez. ¿Y por qué Dios aquí arma una cuestión de 5 veces decir lo mismo? ¿Qué les parece? Que es verdad y de suma importancia. Permítame decirlo humanamente. Dios está tremendamente preocupado para decir cómo hago para que esta gente entienda.
Si no entienden con esto, entonces con esto. Dios hablando muchas veces y de muchas maneras. Entonces, ahora fíjense lo interesante. La parábola de las 10 vírgenes se aplicará ¿a quién? ¿A quiénes? Ya vimos que el trigo y la cizaña es para la iglesia. ¿Y la parábola de las 10 vírgenes para quién será? Para los que conocen y no rechazan la verdad. Dice palabra de Dios. Bueno, muy bien. Vamos a ampliar un poco eso. A ver. Escuchen, leo Palabra de Vida, página 336. Ya leímos el texto bíblico, ¿no? Mientras Cristo estaba sentado mirando al grupo que esperaba al esposo, porque recuerden que Cristo dijo la parábola cuando se estaba desarrollando el evento, ¿sí? Contó a sus discípulos la historia de las 10 vírgenes para ilustrar con este suceso la experiencia de la iglesia, también experiencia de la iglesia, aquí viene un pero o una adición, para ilustrar con este suceso la experiencia de la iglesia que viviría precisamente antes de su segunda venida. Las dos clases de personas que esperaban representan dos clases que profesan estar esperando a su Señor. Se le llama vírgenes, ¿por qué? ¿Recuerdan? Porque profesan una fe pura. Tal ocurre con la iglesia que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Entonces ya encontramos aquí una primera diferencia entre la parábola del trigo y la cizaña y la parábola de las 10 vírgenes. Ambas significan o simbolizan ¿a quién? A la iglesia. Pero ya aquí encontramos una diferencia en el tiempo de aplicación. Y es bueno que no hagamos nosotros injertos. A ver, yo puedo decir que en el pueblo de Israel había vírgenes, allá en el desierto, que había vírgenes prudentes y vírgenes fatuas. Yo podría decir, y bueno, sí, claro, unos eran obedientes y otros desobedientes, entonces, pero estoy haciendo un injerto que hace perder la fuerza cuando lo sacamos del lugar preciso donde el Señor lo colocó. ¿Estamos de acuerdo? Correcto, entonces, primera diferencia, porque ¿desde cuándo hay trigo y cizaña en la iglesia? Desde Caín y Abel, que eran el uno y que era el otro. ¿Sí o no? Podemos ahora, y no estamos haciendo ningún juicio, estamos hablando de hechos concretos, demostrados. ¿Quién era trigo y quién era cizaña allá entre Caín y Abel? Caín cizaña y Abel trigo. Muy claro. Y ahí paró, y cuando apareció otra vez la parábola, porque después dejó de funcionar, o ha funcionado el trigo y la cizaña desde Caín y Abel todo el tiempo en la historia. ¿Cómo es? Muy bien, pero esta parábola nos está diciendo, un momento, esto es de aplicación solo en el día de la expiación, en el tiempo del fin, en la iglesia del fin. Muy bien, seguimos. Bueno, aquí tengo una serie de citas, pero yo creo que vamos a pasar esas porque es algo que... La definición bíblica que se da, por ejemplo, de insensato, y la definición bíblica que se da de prudente, ¿verdad? Pero antes de eso, bueno, vamos a hacerlo. Insensato, voy a leer rápidamente. El insensato no entiende, según el Salmo 92:6, el insensato no entiende esto. El insensato desprecia la sabiduría, Proverbios 1:7. Se muestra insolente y confiado, Proverbios 14:16. Se involucra en contiendas, anda en pos de su propio espíritu. Todo esto tiene texto bíblico. Y finalmente, el resumen de todo es que el insensato edifica sobre la arena, dijo Jesús en el Sermón del Monte. Muy bien. Esa es la definición bíblica. La definición del diccionario es que es una persona o acción falta de juicio, de prudencia, etc. Muy bien. Y el sabio, el prudente, entonces es el que fía en Jehová, el que anda en justicia. En los labios del prudente se halla la sabiduría. El que refrena sus labios es prudente. El que no hace caso de la injuria es prudente.
La ciencia del prudente está en entender su camino. Muy bien. Ahora, ¿cuántas vírgenes salieron a recibir al esposo? A ver, por ahí alguien dijo que 5. La Biblia dice ¿cuántas? 10. Cuéntenme una cosa. Aquí se me corrió esto. Bueno. ¿Por qué 10? En la Biblia de pronto no es más significativo el número 7 que 10. ¿Y qué tal 12? ¿Por qué no 12 o 7, sino 10? A ver, 7, ¿qué simboliza en la Biblia? Perfección o algo completo, totalidad, ¿no? Totalidad o perfección. ¿Y el 12? De alguna manera también, y el 12 es el número por excelencia de la iglesia. 12 apóstoles también, prácticamente igual que el 7, pero entonces el 12 está más centrado en la iglesia. 12 apóstoles, las 12 puertas allá, las 12 tribus, los 12.000 de cada tribu para los 144.000, etcétera. Muy interesante, y aquí tenemos un primer punto que creo que nos va poniendo en la ruta de lo que por allá el hermano comentó. Traté de averiguar ese 10 que no encontré. Lo único que encontré es que los judíos con 10 personas ya fundan una sinagoga. Se necesitan 10. Y pues yo saqué una larga, hice una conclusión de eso. A ver, cuando se arma una empresa, cuando se empieza una gesta de alguna naturaleza, ¿quiénes son los que más ponen en el corazón ese asunto? A ver si me están entendiendo la pregunta. ¿Ah? ¿Quiénes? Sí, los que empiezan, los pioneros. Los que empiezan un asunto son los que le ponen más intención al asunto. ¿Qué pasa después con los hijos y sobre todo con la tercera generación, por ejemplo, en esa curva de Mover que tal vez la han escuchado? En fin, en todo caso, los que empiezan una gesta revolucionaria, si es que queremos entenderlo de esa manera, pues están dispuestos a irse para la montaña a hacer de todo, ¿verdad? En fin. Entonces, esta parábola, ya al decir 10, nos insinúa que se trata de un grupo que toma las cosas más en serio que otros. Pero ese grupo de todas maneras tiene dos grupos, dos subgrupos. Muy bien. Entonces, bueno, ya leímos esto, de que es para la venida, 10 vírgenes, eso es el 10. Ahora dice, salieron a recibir al esposo, todas, ¿no? Y sabemos que es lo que tiene que ver con el reino de Dios. Por eso dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Lo que se relaciona con las cosas espirituales, lo que se trata de buscar al Señor de alguna manera. Muy bien. Ahora quiero que tengan en mente esta cita porque nos va a ser muy útil. Tomada de la Review and Herald, 19 de agosto de 1890. He sido remitida a menudo. Hay cosas que la hermana White vio una sola vez, pero hay otras que dice vez tras vez, a menudo, en fin. He sido remitida a menudo a la parábola de las 10 vírgenes, 5 de las cuales eran sabias y 5 insensatas. Esta parábola se ha cumplido. Esto escribió en 1890. Claro, ustedes han leído El conflicto de los siglos. Y claramente presenta, y necesitamos todas las características del primer cumplimiento, que fue en 1844. Para arrancar el día de expiación, se cumplió la parábola de vírgenes, pero mire lo que el hermano White sigue diciendo. Esta parábola se ha cumplido y se cumplirá a la misma letra.
porque tiene una aplicación especial para este tiempo y es semejante al mensaje del tercer ángel que ha sido cumplido y continuará siendo verdad presente hasta el cierre del tiempo. ¿Correcto? Ahora, llamo aquí la atención a otro elemento. Esta parábola se ha cumplido y se cumplirá a la misma letra. Todos ustedes han leído, han escuchado, han estudiado al respecto en diferentes aspectos una expresión que la hermana White dice: la historia se... Óigame, con esa frase yo he escuchado cualquier cantidad de especulaciones, pero cualquier cantidad. Porque el que se entusiasma por ahí con algo y el que quiere, bueno, no voy a juzgar motivos, entonces coge un pasaje. Por ejemplo, el otro día me buscaron en el Perú, por favor, para que les ayudara, porque es que ya tenían unos significados, pero querían saber por qué es que la historia se repite, y entonces qué significan los 153 peces que Pedro pescó, y qué significa que la red casi se rompía, y me estaban buscando de intérprete profético de esas profecías tan raras, y pues buscaron al que no era, ¿sí? Buscaron al que no era. Entonces, ¿es cierto que la historia se repetirá? Claro. Pregunto, Apocalipsis 12, todo el capítulo 12, ¿es historia o no es historia? En 17 versículos, de una manera magistral, como solo la inspiración puede hacer, está el resumen de toda la historia de la humanidad desde que Lucifer picó en el cielo. Pero la historia se repite, entonces va a haber otro diablo en el cielo después, porque la historia se repite, y se va a repetir todo eso. ¿Sí? Pero la historia se repite. Entonces, ¿cómo hacemos para saber cuál es la historia que se repite y cuál no? Yo no sé ustedes cómo han resuelto ese problema, yo lo tengo resuelto muy fácil. Muy fácil. Lo que la profeta dijo que se repite, eso es lo que se repite. Yo no estoy autorizado a coger esa frase y tirarla a cualquier parte. Entonces, la profeta me está autorizando, y a usted también, nos está autorizando a que veamos, ¿qué se fue esto? En la parábola de las 10 vírgenes, porque esta historia se repite y al pie de la letra, por si acaso. Entonces, vamos a ver cómo es que eso se repite y cómo es el asunto. ¿Está bien? Muy bien, seguimos. Ahora, ya hablamos de la primera diferencia entre la parábola del trigo y la cizaña y la parábola de las 10 vírgenes. ¿Cuál fue? En el tiempo. La una es para todo el tiempo. ¿Cuál? Trigo y la cizaña. Corre a través de toda la historia. La otra, ¿para cuándo es? Para el tiempo final, la iglesia final, en el día de expiación, y no nos debe dar temor decir la fecha, porque la profeta dijo la fecha, 1844, hasta el fin. Muy bien. Hay otra diferencia. Y para eso voy a leer en ese primer cumplimiento del cual acabamos de leer, que se cumplirá ¿cómo? Entonces, por favor, y les pregunto, antes de leer lo que voy a leer, ¿cuál es la salida de las vírgenes? Ya vimos 10, ya vimos, todas salieron a recibir al esposo. Eso de salieron a recibir al esposo, eso, ¿qué quiere decir exactamente? Sí, para eso tenemos que mirar el cumplimiento primero, porque es al pie de la letra. Ok, entonces ahora escuchen. Conflicto de los siglos, página 444. La extensa obra de reforma que produjo la proclamación de su próxima venida correspondía a la salida de las vírgenes. ¿Ok? Entonces, aplicado al pie de la letra, nos dijo la profeta, la salida de las vírgenes consistió en la extensa obra de reforma que produjo allá el mensaje en 1844.
Entonces, hoy la salida de los vírgenes es la gente que se compromete con un movimiento de reforma. La gente que entra en la reforma. Yo estoy leyendo. Y no estamos hablando de la institución de la reforma, por supuesto, ¿verdad? Porque a veces nos confundimos y pensamos que la Odisea, pues si lo centramos todo en institución, la Odisea es una condición. En la Biblia la Odisea no tiene nada que ver con instituciones. Y con eso no queremos decir que no sea necesaria una institución aquí en el mundo. Y lo mismo que la reforma. La reforma no, a algunos les gustó el nombre y se lo pusieron, ¿verdad? Pero correcto, con una institución y eso. Muy bien. Así es que entonces ya aquí hay, fíjense, ya aquí entramos en otro elemento. Hay un elemento de diferencia, otro elemento de diferencia entre el trigo y la cizaña y las 10 vírgenes. En el trigo y la cizaña, pues bueno, lo dice así. Como vamos a ver, cuánto de ese conglomerado de trigo y cizaña se introduce, por lo menos visiblemente, porque ya vamos a ver todos los procesos, en una obra de reforma. Apenas un segmento. Entonces, hay una diferencia también en número, ¿sí? En número y en esencia entre el trigo y la cizaña y la parábola de las 10 vírgenes, que ambas están apuntando a la iglesia, pero con esas diferencias. Muy bien. Ahora, la parábola del trigo y la cizaña también funciona paralela con la de las 10 vírgenes en el tiempo final. Y en algunos respectos, digamos que se funden, pero en otros no, que es los que sin duda el Señor quiere llamarnos la atención. Bueno, yo sé, ustedes saben esto de memoria. Página 338 de Palabras de Vida del Gran Maestro nos da unas características de las vírgenes, especialmente en este caso de las fatuas. Y dice, la clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. Sus componentes, y me alegra que sabemos esto de memoria, sus componentes manifiestan respeto por la verdad, la han defendido y son atraídos hacia aquellos que la proclaman o la creen, ¿sí? Muy bien, esas son las fatuas. Y entonces, ¿qué características tendrán las prudentes? ¿Será que tienen estas mismas características y además de otras, o es que estas características no las tienen las prudentes? Por supuesto, por supuesto. Ahora, nótese, empezamos leyendo. La clase representada por las vírgenes fatuas no está conformada por hipócritas. Ok, si yo como adventista del séptimo día soy hipócrita, la fatua dice no son hipócritas. Dice además que respetan la verdad y la han defendido. ¿Ok? Pero aquí estoy yo como adventista del séptimo día que soy hipócrita. ¿Será que hay alguno? De pronto conocemos a alguien, ¿verdad? Y de pronto no necesitamos viajar mucho para conocer a alguien. De pronto no necesitamos viajar fuera de la casa y de pronto no fuera de mí. Ok. Un adventista del séptimo día que es hipócrita, que dice, el reino de los cielos no es comida ni bebida, y está feliz con Levítico 11. Dios mira el corazón, no mira la ropa. ¿Hay versículos que dicen así? Sí. Dios mira el corazón, no mira lo externo, no mira la ropa. Y entonces, en el tema que estamos estudiando, pues, como nacimos pecadores y es una condición en la cual nacimos, pues, hasta cuando Cristo venga para que lo cambien. Pregunto, ¿ese adventista qué es? ¿Prudente? Uy, cuidado, no se me aceleren a contestar porque quiero que no contesten mal. ¿Está bien? ¿Ese adventista que acabo de escribir qué es? ¿Prudente o fatuo? Muy bien, se nos salió de la parábola. Toca buscarlo en otra parte. Toca buscarlo en otra parte. Lo vamos a encontrar en la parábola del trigo y la cizaña. Ahí sí lo encontramos como perfecta cizaña. Pero la parábola de las vírgenes es para la gente que tomó
por lo menos externamente, más en serio la verdad y que se puso en camino y que actuó, y ya vamos a seguir avanzando. Entonces, ahí tenemos la diferencia y debemos, otra vez, en la parábola del trigo y la cizaña, entender esa cuestión de la separación, del zarandeo, de la trilla, de todo eso. ¿Por qué? Les pregunto. La cizaña va a sufrir trilla y zarandeo. Si conocemos bien tanto la lectura de la parábola, pero sobre todo que conocemos entonces la manera como se cultivaban los cereales y lo que eso ocurre, entonces vamos a entender lo que de otra manera no entendemos. Bueno, yo tuve la oportunidad de crecer en un campo de niño, cuando tenía 6, 7 años, en un campo donde se cultivaba trigo. Y se cultivaba a nivel artesanal muy parecido a los tiempos bíblicos. Entonces, había una era, que la Biblia habla de era, ese nombre todavía se conserva, por lo menos hasta esos tiempos se conservaba, y la era una pared más o menos de esa altura, un poquito más o así, redonda, y entonces se traían las gavillas de trigo del campo y se tiraban ahí. Entonces con un palo y un sistema de trapiches, si había un caballo, entonces poníamos el caballo a darle vueltas a todo eso y él iba dando vuelta a la paja, o sea la espiga que tiene parte de paja y está el grano, para soltar el grano de esa paja, ¿sí? Y entonces luego de ese proceso, eso es lo que se llama trilla. Si no había un caballo y eso, entonces le dábamos palo a ese asunto. Y luego, ahora con un trincho, un tenedor, ¿verdad? Como sea, un bieldo, entonces la paja afuera. Eso es lo que es trilla. Después ahora viene el zarandeo. ¿Qué es el zarandeo? Vamos a echar el trigo en la criba, ¿sí? Y vamos a zarandearlo para separar el grano vano y también las impurezas que le quedan más pequeñas, separar el grano vano del trigo verdadero. Pero resulta que la cizaña no se trae a la era. La cizaña queda en el campo para ser quemada, porque es en la cosecha, es cuando viene la prueba, es en la cosecha que se ve que los que tenían todos apariencia por fuera, a ver quién hizo la obra desde el corazón o quién la hizo fue por fuera. Cuénteme una cosa. Para, por ejemplo, bautizarse de la manera pues más, ¿qué digo yo? Bueno, más corriente. ¿Usted necesita realmente ser nueva criatura y haberse arrepentido del pecado como dice la Biblia? No. Necesita es dejar de comer cerdo. De pronto hace los 20 estudios bíblicos de la fe de Jesús, deja de comer cerdo. Si toma trago, entonces sí, pues es mejor que deje de tomar trago. Deja de fumar también. Cierra el templo allá, cierra el negocio el sábado, lo cierra y se viene al templo el sábado y trae la plata. Con eso ya está listo para ser bautizado. Ahora, está listo para ser bautizado, en términos lamentables, en muchos casos, como ocurre ahora. Pero, así como se puede dejar de comer cerdo sin Espíritu Santo, ¿o será que obligatoriamente se necesita el Espíritu Santo para dejar de comer cerdo? Usted conoce montones de gente afuera que por no morirse y cuando ven los problemas dejan y cambian y se vuelven veganos. Para ser vegano no necesita el Espíritu Santo, necesitas tenerle miedo a la muerte y entonces, ¿verdad? Y querer una mejor vida y, en fin. Lo mismo para dejar el trago, para dejar el cigarrillo, pues es una lucha tremenda y por supuesto si tenemos la ayuda del Señor, pues va a ser mejor, pero quiero decir, aún sin el Señor podemos hacer eso.
resulta, podemos salir al campo desde afuera y no desde adentro. Claro, si usted tiene plata. Si usted tiene plata, compra la finca y sale al campo y no ve que va a tener mejor vida. Podemos entonces en el campo pues establecernos y recibir los beneficios y entonces estamos saludablemente separados, tomamos el plan de educar a nuestros hijos en casa, en fin, hacer esas cosas. ¿Será que eso se puede hacer en algún momento con esfuerzo humano solamente? Claro, claro. Resulta que las 10 vírgenes todas se involucraron en el movimiento de reforma. Pero a esas fue que les cayó encima la trilla y el zarandeo, porque había que saber quiénes lo hicieron de corazón y quiénes lo hicieron por fuera. Porque resulta que es a lo que tiene apariencia de obediencia que hay que probar. ¿Qué se le prueba a la desobediencia? ¿Qué se le prueba al hipócrita, al que dijo el reino de los cielos no es comida ni bebida? Dios mira el corazón, no es la ropa, y cuando Cristo venga arregle el problema del pecado. ¿A eso qué se le prueba? Nada, absolutamente nada. Está en el campo y queda en el campo listo para ser quemado. Ese no va a sufrir trilla y zarandeo. Por supuesto que va a sufrir con los problemas del mundo final, que todo el mundo va a sufrir con las catástrofes. Claro que va a sufrir, pero que no venga a decir que está sufriendo por causa de la fe. Porque los impíos están sufriendo también igual y no es por ninguna fe. ¿Sí o no? Ok. Entonces, hermanos, ahora, es en la prueba que se conoce. Jesús dijo, esperen al momento de la siega. Todos ustedes saben. Ahí sí es clarito quién es trigo y quién es cizaña. Hablemos nomás del cultivo. ¿Recuerdan cuál es la diferencia? ¿Recuerdan? Sí, hablando de la planta cizaña y la planta trigo. ¿Alguien recuerda cuál es la diferencia? Que se ve claramente al momento de cosechar. Pero resulta que es una espiga parecida, porque es igualita. El detalle es que la cizaña permanece paradita. Y en cambio el trigo por el peso, el trigo se inclina por el peso del servicio. Entonces se joroba aquí de tanto trabajar en servicio de otros, ¿verdad? Entonces el trigo está inclinado por el peso y la cizaña está paradita, entonces es fácil. Para nosotros, ¿qué es? La prueba. Cuando llegue la prueba, pues, ¿no? La cizaña sigue igual, imagínense, se va a complicar. Se va a complicar la vida a esas horas, ¿no? Pues sencillamente no tiene el proceso de una fe probada. Muy bien. Ahora, creo que queda claro también en este punto que la cizaña, que las 10 vírgenes entonces no son toda la iglesia que conocemos como organizada, denominada y visible. Porque esa toda iglesia sí está representada por el trigo y la cizaña, pero dentro de esa iglesia, y al decir dentro de esa iglesia no necesariamente estoy hablando de dentro del sistema en el sentido de la aprobación del sistema, no necesariamente. Dentro de ese círculo grande es que está este pequeñito de las 10 vírgenes. Lo ilustro. La Vía Láctea. ¿Se acuerdan qué es eso, cierto? Es nuestra galaxia. ¿Cómo de pequeñita es? Tremendo. La Vía Láctea, pues leí que tiene más o menos unas 30 constelaciones. Como decir aquí República Dominicana con las provincias, ¿es que llaman? Ok, ¿cuántas provincias hay aquí? Bueno, ilustrémoslo ahora aquí con República Dominicana en vez de la Vía Láctea para que sea más. El trigo y la cizaña es República Dominicana.
Las 10 vírgenes es Monte Plata, que está dentro de República Dominicana, pero es Monte Plata, no es toda la República Dominicana. Exactamente eso es lo que pasa con esto, ¿sí? Dado los aspectos que hemos examinado al rastrear al pie de la letra. Muy bien. Bueno, tenemos otra sesión en la tarde, ¿no? Pero avancemos un poquito para cubrirlo todo. Bien. Bueno, vamos con otros elementos. ¿Cuál fue la única diferencia? Ahí, como está en el texto bíblico, y sin que filosofemos por allá y expliquemos cosas, no, como está ahí. ¿Cuál fue la única diferencia entre las prudentes y las fatuas? El aceite. ¿El aceite en dónde? A mí me encanta que esto sea clase. Le pregunto, hermano, y a los que hablaron de extra, y muy bien. Yo escuché esa expresión en 1990, ya hace rato. Cuando dice extra, ¿exactamente a qué se refiere con la palabrita extra? ¿A qué nos referimos? Porque no sé aquí en Dominicana, en Colombia, hay por lo menos 2 significados para esa expresión extra, como toda palabra o muchas palabras que tienen varias acepciones. Extra, por ejemplo, en Colombia es una calidad de gasolina que tiene más octanaje que la gasolina corriente. No sé si aquí hay también, debe haber. Ok. Premium y la otra es, perfecto. ¿Cuál es la diferencia? La una tiene más octanaje, de más potencia, en fin. Ok. Ok, bien. Entonces, allá le decimos extra, ¿no? A la que es más. Ese es un significado. ¿Cuál es otro significado de la palabrita extra? ¿Ah? Adicional a lo que realmente se necesita. Con esos 2 significados, por lo menos un servidor, y claro, esto es algo que no es relevante para salvación, pero un servidor no le parece mucho esa palabrita extra, porque el aceite es símbolo ¿de quién? Entonces, el pensar en un Espíritu Santo corriente y un Espíritu Santo de más octanaje extra, pues, ¿cabe eso o no cabe? Yo no creo que quepa. ¿O ustedes creen que sí cabe? Que hay un Espíritu Santo al 80% y otro Espíritu Santo, o el mismo Espíritu Santo entonces al 100%, en calidad del contenido del aceite, ¿no? Entonces, extra desde ese punto de vista nos toca. ¿Me están siguiendo? Ahora, adicional. O sea, bueno, y podría ser mejor en ese sentido para mostrar de pronto la bondad de Dios, que nos da más Espíritu Santo del que podemos tener, del que necesitamos. De pronto en ese sentido, porque ya en el sentido de la perfección de Dios, entonces Dios no se pone a lo que realmente se va a necesitar es el contenido de este vaso. Y está probado que con ese vaso hago lo que me propongo hacer con ese contenido. Entonces, un contenido adicional, pues, no sé, ¿no? Ahora, hermana Juay, la Biblia dice que Dios no da el Espíritu por medida. ¿Cómo entendemos eso? Lo entendemos que el Señor, yo le doy esto y entonces Él empieza a echar y se riega y empieza y sigue echando para que se riegue. O lo que entendemos es que la medida la colocamos nosotros. Yo siempre le digo a los hermanos que van a los congresos cuando estamos en la preparación, usted verá qué vasija trae. Si trae una cucharita, pues el Señor le va a llenar la cucharita porque ¿qué más va a hacer? Pero si trae un vaso, le llena el vaso. ¿Y qué si trae un balde? También se lo llena. ¿Qué espíritu trae? ¿Con cuánta dedicación? ¿Con cuánta entrega? El Señor le va a llenar la vasija que traiga. Así es como entiendo de sin medida. Pero bueno, está bien. Ahora, ese aceite, porque el aceite, todas tenían
algo de aceite ¿en dónde? Porque, ¿cuál es la lámpara? Salmo 119, 105, ¿qué es? Esta palabra en sí tiene algo de aceite. Y tiene aceite, ¿sí? Y el que es sensible, entonces con ese aceite, pero se necesita el aceite ¿en dónde? Porque es que ese aceite que tuvieron las prudentes, ¿en dónde es que dice? No, el que tenían ese, bueno, digamos extra para, está bien, pero ¿en dónde estaba ese aceite? A ver, leamos la Biblia. Leamos la Biblia. 25:3. El 4 digo. La diferencia fue el aceite correcto. ¿Y en dónde estaba depositado el aceite? ¿Y cuál es la vasija? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es vasija del Espíritu Santo? Templo del Espíritu Santo, por supuesto, como la hermana bien dice, el corazón, la mente, de manera central, ¿sí? Esa fue la diferencia, esa fue la gran diferencia, que las otras no tenían aceite en la vasija. Las otras se habían comprometido en la obra de reforma, porque el Espíritu Santo les dijo que eso era necesario, y el Espíritu Santo entonces las llamó, les mostró desde afuera, como el Espíritu Santo llama, y el Espíritu Santo guía al arrepentimiento e invita al arrepentimiento, pero, permítame esta expresión coloquial, pero ¿qué se necesita para que el Espíritu Santo se meta en la vasija? ¿Qué se necesita? Que la vasija esté vacía. ¿Ah? Que la vasija esté vacía de todo. ¿Cómo se vacía? ¿Quién la vacía? A ver, el arrepentimiento, pues es una obra mancomunada, ¿cierto? Hay textos en la Biblia que dice arrepentíos, y Hechos 5:31 nos dice que Dios es el en Cristo Jesús dio arrepentimiento a Israel. Pero el asunto está en el ser humano que consiente, que decide, ¿verdad? Correcto. Ahora, para que el aceite entre a la vasija, ¿qué se necesita? Lo que estamos diciendo. Yo despojarme con la ayuda de Cristo de todo lo que llena mi mente. Sí, ahora un momentico. A ver, esto, creo que eso amerita que lo miremos un poquito más. Yo me puedo despojar por mí mismo de los ídolos del mundo, de todas esas cosas. Yo no puedo. Pero yo sí puedo tomar la decisión. Yo ahora entrego la voluntad. Aquí se trata de entregar la voluntad, de entregar el yo para ser crucificado, y entonces el yo empieza en un proceso de muerte. Anoche hablábamos un poquito de eso en otra conversación, ¿verdad? Entonces, no se recuerdo si fue anoche o fue que un servidor comentó, a mí me gustaría que el yo muriera de un balazo. Pero ¿cómo muere el yo? ¿Cómo muere el yo? ¿De un balazo? Dura toda la vida, lamentablemente. Y toca estar todo el tiempo crucificado. Y fíjese Pablo, el lenguaje de Pablo, Gálatas 2:20, que lo conocemos de memoria, ¿cómo dice? ¿Con Cristo qué? ¿Con Cristo qué? Estoy. A ver, pero miremos bien para entender la lección. Pablo le escribió eso a los Gálatas en el año 58, y vayan preparando las cuentas. Año 58 le escribió eso a los Gálatas y dijo, no, yo estoy crucificado todavía, yo sigo aquí crucificado. Y resulta que Pablo se entregó para ser crucificado, o al final del año 34, con el apedreamiento de Esteban, pocas semanas después, que no sé porque no sé exactamente si Esteban lo apedrearon a final de año o en qué momento, pero supongamos que por tarde Pablo se entregó
para ser crucificado y fue crucificado en el año 35, pongámosle. Entonces, del 35 al 58, ¿cuántos años hay? ¿Me da cuenta? 23 años. 23 años después de haber sido crucificado, Pablo seguía vivo y dijo, con Cristo sigo crucificado. Y por supuesto que siguió crucificado hasta que se murió. Porque en el momento que se baja de la cruz, el yo que quedó desmayado cuando lo entregué, y quedó desmayado y bajó y quedó bajo los pies, pero está vivo y hay que someterlo a una muerte lenta. La muerte es lenta, porque no olviden, comentábamos esto y lo repetimos para quienes llegaron. En 1893 la hermana White escribió en un periódico, ella estaba en Australia, The Bible Echo, el egoísmo es un demonio cuyo nombre es legión. Y una legión era de 2.000 a 5.000 soldados. Entonces, el egoísmo, el yo, porque el yo y egoísmo es lo mismo, ego es yo, ¿verdad? Cuando nos entregamos realmente, que nos rendimos y decimos, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Y si me dice, usted tiene que dormir allá encima de esa columna, amárrese ahí, pues él dijo eso, yo me subo. O si hay que acostarse ahí, o coma lechugas. Eso es lo que hace el que realmente rindió al Señor. Entonces, si no, no está crucificado. En el momento que se descuide y que se baje de la cruz, entonces el yo que estaba aquí bajo los pies, ¿qué hace? Se le encaramó otra vez. Así es que, entonces por supuesto que tomamos la decisión, ¿verdad?, de rendirnos, y por la obra de Cristo en el lugar santísimo empieza el proceso de purificación, y el Señor, con nuestra participación por supuesto, entonces nos va limpiando de todo eso, porque Él es el que nos limpia. De paso, otro de los desastres es que hay una serie de conceptos tan torcidos, lamentablemente. Venga a Cristo tal como está. ¿Eso es cierto? Clarísimo que es cierto. Si no, ¿cómo va a venir? ¿Tiene que limpiarse primero? Si no se puede limpiar y Él es el que lo limpia, pues entonces nunca va a ir. Pero el problema es que digamos que venir a Cristo tal como está es bautícese tal como está. Ese es el problema. Que le hemos dado esa interpretación, decimos, no, venir a Cristo es que, no, hay que ir como está, entonces así venga lo bautizo, desconociendo totalmente el Evangelio. La parábola del hijo pródigo es tan clarísima. Por supuesto que el hijo tuvo que ir a su padre oliendo a cerdo, porque no podía hacerlo de otra manera, y el padre lo abrazó oliendo a cerdo, pero no le hizo fiesta oliendo a cerdo. Báñese y vamos a poner la ropa. Entonces el bautismo es la fiesta. No hay que hacer bautismos con nadie que no se haya bañado y que esté oliendo a cerdo. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, a ver si avanzamos un poquito más. Perdón, acá. Muy bien, entonces, bueno, con el aceite, ¿verdad? Estábamos con el aceite. Entonces, ¿el aceite es en dónde? En la vasija. ¿Y cuál es la vasija? Y ese aceite se recibe cuando nos rendimos al Señor, cuando caemos sobre la roca y somos quebrantados, que debe coincidir con el bautismo. Claro que sí, en el plan de Dios debe coincidir, ¿sí? Ahora, al bautismo, de todas maneras, yo llego ya arrepentido. Ese día no me debo arrepentir, ese día no me estoy arrepintiendo. No, me arrepentí por tarde el día anterior, ¿verdad? La semana pasada, el mes pasado, etcétera. Muy bien, pero visiblemente hablando, ok, el bautismo, está bien. Ahora, ¿cómo fue la cuestión del dormirse? ¿Cuántas se durmieron? Todas. ¿Sería que hubo alguna diferencia entre el sueño de las unas y las otras? ¿Qué piensan ustedes?
¿Mm? Bueno, escuchen porque resulta que, no olviden, por eso he hecho tanto énfasis. La parábola de la Virgen se cumplió, ¿cuándo? ¿Y qué va a pasar? Entonces ya vimos que en qué consistió la salida para recibir al esposo. ¿En qué consistió? Muy bien, en la extensa obra de reforma. Entonces, igual ahora tiene que pasar. Ahora el dormirse. Vamos a ver cómo fue el dormirse allá, porque va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. Entonces voy a leer, porque aquí no tenemos que imaginar, nos ponemos a imaginar y nos metemos en problemas. Tardándose pues el esposo, leo Conflicto de los Siglos 392. Tardándose pues el esposo, cabecearon todas y se durmieron. La tardanza del esposo representa la expiración del plazo en que se esperaba el Señor, el contratiempo y la demora aparente. En ese momento de incertidumbre, el interés de los superficiales y de los sinceros a medias empezó a vacilar y cejaron en sus esfuerzos. Pero aquellos cuya fe descansaba en un conocimiento personal de la Biblia, tenían bajo los pies una roca que no podía ser barrida por las olas de la contrariedad. Entonces, sigue diciendo, cabecearon todas y se durmieron. Una clase de cristianos se sumió en la indiferencia y aún abandonó la fe. La otra siguió esperando pacientemente hasta que se le diese mayor luz. Sin embargo, en la noche de prueba, esta segunda categoría, o sea, los que siguieron esperando pacientemente, los que no perdieron la fe, esta segunda categoría pareció perder hasta cierto punto su ardor y devoción. Permítame decirlo de esta manera. Permítame colocar en mis palabras esto, ¿sí? Esta lectura. Las prudentes sentadas. Las fatuas se acostaron a roncar. ¿Okay? Hubo una diferencia entre la intensidad del sueño, ¿verdad? Una diferencia. Están captándome, ¿no? Ahora, yo estoy leyendo. Porque la parábola se cumple ¿cómo? Al pie de la letra. Muy bien. Ahora, por supuesto que va a pasar igual. A ver. Sí. Bueno. Miren lo que sigue diciendo el Conflicto de los Siglos, página 374. En el verano de 1844, bueno, esto ya para otro punto, esto ya para el punto de a la medianoche. A la medianoche. ¿Por qué? La parábola nos dice que a la medianoche, ¿qué pasó? Y esto es muy interesante lo que vamos a ver esta tarde, porque ahorita no alcanzamos y queremos que se aproveche bien. Pero, ¿cuál será la medianoche? Vamos a leer aquí cómo fue la medianoche allá. En el verano de 1844, por aquel tiempo se advirtió un cambio notable en la mayor parte de las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica. Desde hacía muchos años venía observándose una conformidad cada vez mayor con las prácticas y costumbres mundanas y una decadencia correspondiente en la vida espiritual. Eso venía ¿cómo? Creciendo. Pero en aquel año se notó repentinamente una decadencia aún más acentuada en casi todas las iglesias del país. Aunque nadie parecía capaz de indicar la causa de ella,
el hecho mismo fue muy notado y comentado tanto por la prensa como en el púlpito. La decadencia que hubo ese año, medianoche, tinieblas, ¿verdad? Ahora, ¿será que nosotros estamos bien cerquita de la medianoche? Yo no sé cuántos minutos faltarán. ¿O será que estamos muy lejos de la medianoche? Con esta ideología de género, con este desbarajuste que nunca nadie se imaginó, con países ya en Europa aprobando el incesto, ¿verdad? La pederastia y de todo. Bueno, no hace falta hacer una lista. Medianoche. Para la pura medianoche, pues algo faltará, pero estamos a minutos, ¿verdad? De la medianoche. Ahora, de hecho, en esa medianoche el Señor hace un llamado, ¿no? En Isaías 62 nos dice, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, eso lo vemos. Pero sobre ti, ¿qué? Amanecerá, resplandecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Bueno, hermanos, vamos a dejar por ahora aquí. Les comento algo para esta tarde. Muy interesante, y les dejo una pregunta. La Biblia dice, cabecearon todas y se durmieron. ¿Y estas son quiénes? Esta es la iglesia que más tomó en serio la cosa. La pregunta es, ¿quién despertó a las vírgenes? Es que eso es bien interesante. Eso es muy interesante y esta tarde veremos. ¿Quién? Sí, pero ¿quién es el atalaya? Porque ¿quién es el atalaya? Ese no se durmió, pastor, porque ese fue que llamó. Pues que no. Bueno, importantísimo el punto. Esta tarde vamos a mirar eso y es algo muy especial, pues a mí me ha encantado. Y también vamos a mirar la ley dominical en la parábola de las 10 vírgenes. ¿Sí? Porque vamos a ver, vamos a presentar y ustedes dirán si está o no está. ¿Está bien? Bueno, vamos entonces a descansar, el Señor nos bendiga. Vamos a orar y seguiremos esta tarde. Vamos a arrodillarnos. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Apelamos a tu promesa de que así como la lluvia desciende sobre la tierra y la hace germinar y producir, de la misma manera tu palabra no volverá a ti vacía. Queremos ser ese terreno que produce a 100 y que permite que cualquier semilla que se coloque ahí dé fruto para tu honra y tu gloria. Gracias por ilustrarnos y por ofrecernos esa oportunidad. Recibe nuestra gratitud en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.